Bien, buenos días. Hoy empezamos el capítulo 14 en nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos ya en la recta final. En este mismo capítulo vamos a ver cómo Jesús es apresado y va a dirigirse a, todo el calvario que él va a atravesar, ¿no? Finalmente la cruz. Pero antes, pues estamos aquí en los primeros versículos, que es lo que vamos a leer hoy. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11 y vamos a ver cómo ya se va preparando el escenario para esa misión final de Jesús. Entonces, bien, pues leemos desde el versículo 1 y terminamos en el 11. Amén. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vale, paramos ahí. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a leer una vez más el versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Bien, decíamos que el Evangelio de Marcos se divide en dos grandes secciones. La primera va hasta el capítulo 10, incluido, y la siguiente a partir del 11, ¿no? Entonces, hasta el capítulo 10 tenemos el ministerio público de Jesús. Hemos acompañado a Jesús en los días y semanas anteriores, pues en sus viajes misioneros, ¿no? A lo largo de lo que era la tierra de Israel, que era una provincia romana porque estaba sometida por el Imperio Romano. Le hemos acompañado predicando el Evangelio del Reino de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo grandes milagros, enseñando a sus discípulos. Y a partir del capítulo 11 estamos con Jesús entrando a Jerusalén en la última semana de su vida aquí en la tierra antes de su muerte, ¿no? Entonces Jesús se dirige a Jerusalén con los discípulos, con una gran multitud que le sigue, y es esa fiesta tan importante que se llama la Pascua. Entonces es esa semana anterior y peregrinos, judíos principalmente, no solo de toda la provincia de Israel,
sino también de muchas otras ciudades por todo el Imperio Romano, pues acudían a Jerusalén, ¿no? Y ahora en este versículo 1 del capítulo 14 vemos que estamos a tan solo 2 días, ¿no? 2 días de la Pascua. ¿Quién se acuerda en qué consistía esta fiesta? Porque era una de las más importantes de los judíos, la Pascua. ¿Qué se hacía en esta fiesta tan importante? Se mataban cordero para rociar la sangre y así poder sentir que se perdonaban los pecados. Por ahí va, por ahí va. ¿Y también los panes sin levadura? Los panes sin levadura, se comían panes sin levadura y como hierbas amargas, exactamente. Sí, Ya por Hierbas amargas. Amarillas. Amargas. Amargas. ¿qué hacían con las hierbas? Quemadas. Las quemaban. Se Pero comía- utilizaban también como unos como palmeras, como Hojas de palma. eso también lo hacían, Cristian. En la Pascua no necesariamente. Lo que se hacía en la Pascua era se mataba un cordero, cada familia, y se comía el cordero, podríamos decir asados, con panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Y dónde empezó esta fiesta? ¿Dónde? En la salida de Egipto, ¿no? Esa noche antes del éxodo pues, que hubo, Claro, se comió así. Se ordenó así que fuera así cuando pasó pues, la muerte, así es. que se marcó los marcos y eso, y todo eso. Claro. Sangre. Esto fue muchísimo tiempo atrás de esto que estamos leyendo, ¿no? Siglos y siglos, ¿no? Esto fue quizá, si no recuerdo mal, como unos 1500 años antes de Cristo, ¿no? Antes de esta fecha en la que estamos ahora mismo, ¿no? Entonces sucedió así, que el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto y Dios, por medio de Moisés, lo va a rescatar, ¿no? Entonces, primero Dios manda las plagas, no sé si conocéis toda la historia. Dios manda las plagas porque el faraón, el rey en Egipto, no quiere dejar ir al pueblo porque son sus esclavos, ¿no? Todo el trabajo pesado pues se lo mandaba a ellos, ¿no? Pero finalmente, pues Dios va a enviar la última plaga, que es que Él va a permitir que el ángel de la muerte mate a todos los primogénitos, que son ese primer hijo, el primogénito, ¿no? Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, a su pueblo por medio de Moisés, que para que ellos estén protegidos, maten un cordero esa noche y rocíen con la sangre del cordero las entradas de sus casas, ¿no? Y coman el cordero con panes sin levadura, hierbas amargas, y preparados para salir, porque enseguida iban a ser puestos en libertad. Entonces iban a poder salir de Egipto rumbo a la tierra prometida. Entonces esa es la primera Pascua, esa es la primera celebración que luego Dios, por medio de la ley, la estipula como una fiesta anual para su pueblo. Entonces todos los años, a lo largo de los siglos, el pueblo de Israel celebraba la Pascua de la misma manera, recordando que Dios les había rescatado de la esclavitud, ¿no? Ahora, también en la ley que Dios les dio por medio de Moisés, todo esto lo leemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos que Dios, no solamente en la Pascua, sino que Dios estableció el ritual de los sacrificios de animales, ¿no? Corderos, pero también otros, terneros, machos cabríos, palominos, ¿no? Sacrificios de animales en su mayoría como una especie de sustituto por el pecado del pueblo, ¿no? El pueblo pecaba, o una persona en particular pecaba contra la ley de Dios, y entonces sacrificaba un animal
como ofreciendo a Dios la muerte de ese animal para que él no tuviera que pagar con su vida por su pecado. Esa era la enseñanza detrás, ¿no? Podríamos profundizar mucho más porque también habían otros motivos por el que se hacían sacrificios, ¿no? Cumplir una promesa y otras cosas, ¿no? Pero este es la enseñanza principal detrás de todo esto, ¿no? Ahora, contamos esto porque aquí lo interesante es que es precisamente en la Pascua donde Jesús va a morir, ¿no? Es en esa fecha tan importante para los judíos, donde se celebraba eso, de lo que hemos estado hablando, que Jesús va a ser crucificado, ¿no? ¿Creéis que es casualidad que sea así? No, Él se sacrificó derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. O sea, que no es coincidencia. O sea, Dios escogió que su Hijo fuese sacrificado en la Pascua. ¿Por qué? Porque el sentido de la muerte de Jesús estaba directamente relacionado con la Pascua. Sí, fue algo parecido a lo que pasó, ¿no? En ese tiempo, pues, digamos que él mandó para que mataran a los hijos de los primogénitos. O sea, él lo entregó para liberarnos de otra forma, ¿no? Ajá. ¿De qué manera? ¿Liberarnos de qué manera? Pues del pecado, de la voluntad que sí. Entonces, en ese tiempo lo liberó fue de esa esclavitud. Ahorita nos libera a nosotros. Ajá. Ya lo hace él, no nosotros. O sea, podríamos decir que, vale, en ese tiempo Israel estaba esclavizado en Egipto, ¿no? Podríamos decir que hoy en día, y en las generaciones pasadas también, ya no Israel, sino la humanidad, ¿no? Todas las nacionalidades, incluyéndonos a nosotros. Podríamos decir que la humanidad vive esclavizada por el pecado, Sí. por Satanás, si queremos, rumbo a la condenación eterna, y que Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, nos ofrece el rescate. ¿Es correcto si decimos esto? Sí, ¿no? Sí, El que claro. recibe a Cristo dice que recibe la vida, que dijo que Él es el camino, la Claro. verdad y la vida. Fijaos qué interesante este detalle, que cuando empezamos el Evangelio de Juan, ¿no? Vemos que Juan resalta en su Evangelio el hecho de que otro Juan, Juan el Bautista, adelante, Nancy, bienvenida. Siéntate aquí si quieres. Bien, continuamos con la grabación y estábamos diciendo que Juan el Bautista, cuando Jesús aparece en escena, ¿os acordáis cuando él es bautizado? ¿Lo habéis leído, Juan el Bautista? Sí. Jesús bautizado y Juan lo bautiza, ¿no? Sí. Pues el apóstol Juan nos dice en su Evangelio que Juan el Bautista, al ver a Jesús, dice de él: aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Claro. Entonces, fijaos, es lo mismo, ¿no? Jesús aparece como el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por el pecado de todos los que creyesen, ¿no? ¿Y cuándo va a hacer esto? En la Pascua. No es casualidad, todo el engranaje de Dios, ¿no? Dios lo tenía todo ordenado de esta manera, ¿no? Bien, pues aquí es donde estamos ubicados, 2 días antes de la Pascua, y fijaos que el ambiente que tenemos entre los dirigentes judíos, como vemos en este versículo 1 y 2, es precisamente anunciando lo que va a pasar. ¿Qué están haciendo ellos? Los dirigentes judíos, los principales sacerdotes. Están conspirando para poder. Están conspirando. ¿Planeando qué? Prenderle Plane- por engaño. Y dice matarle. O sea, era un objetivo, claro. Planeando la muerte de Jesús, ¿no? Fijaos que si hacemos un salto a los versículos 10 y 11, ¿qué sucede allí? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron
y prometieron darle dinero. Ujú, Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ujú. O sea que sigue la conspiración, pero ahora con uno de adentro, ¿no? Judas Iscariote, que era uno de los 12 apóstoles, se alía con los enemigos de Jesús y les promete entregárselo, ¿no? Ahí tenemos al traidor, ¿no? Entonces, esta es la tensión que hay en el ambiente, ¿no? ¿Creéis que esto era algo de lo que Jesús era consciente o le pilla él de sorpresa? No Él sabía. sabía que había venido. Sabía. Por eso también no se alojaba allá, ¿no? Sino que él siempre iba a Betania A Betania, y se sí, quedaba allá y luego volvía. a Jerusalén. Pero también ellos le dijeron ahí que no durante la fiesta, Yo sí. Fíjate. que no durante la fiesta, porque pues, todo el mundo estaba con él. Claro. Entonces, si lo aprendían ahí, eso iba a ser un escándalo. Claro. Había mucha multitud. Ujú. Que Por eso apoyaba es a que Jesús. Judas planeaba el momento que no hubiera gente Claro. para poder hacerlo. Sí. De hecho, en el capítulo 12 estuvimos asistiendo a ese debate público, ¿no? Pero Entre... Judas ya lo último se arrepintió, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, Después de lo que él hizo, ¿no? eso es debatible, ¿no? Porque... Porque como él fue tentado también, porque él era 12 de los 12 discípulos. Sí, claro. Judas mostró, yo diría, por lo menos señales de remordimiento, porque devolvió las monedas, ¿no? Cuando pretendieron a Jesús. Pero yo no estoy seguro de hasta qué punto podemos decir que se arrepintió, ¿no? Judas acabó quitándose la vida, ¿no? Sumido en la desesperación, ¿no? Ajá. Se ahorcó, sí. Bien, pero no es algo que a Jesús le pillara desprevenido, porque como hemos ido leyendo en los capítulos anteriores de Marcos, ¿no? Veíamos que Jesús en distintas ocasiones anunció a sus discípulos que iban a Jerusalén y que él iba a ser arrestado, que lo iban a azotar, se iban a burlar de él, le iban a escupir, le iban a golpear y que lo crucificarían, ¿no? O sea, esto lo hemos ido viendo. O sea, Jesús es algo que él sabía, él era consciente de su misión, él había venido para eso, ¿no? Entonces Jesús lo iba a cumplir hasta el final. Pero también anunció que después resucitaría, también lo dijo, ¿no? Pero los discípulos no entendían bien a qué se refería Jesús. Él no les explicó el sentido de todo esto, ¿no? Jesús les explicó, sí. De hecho, en Juan capítulo 10 vemos que Jesús, con esa ilustración que pone del pastor y las ovejas, ¿no? Él explica que el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Y que eso es lo que él iba a hacer, ¿no? Claro. Aquí ahora, cuando avancemos un poquito más en el capítulo, vamos a ver cómo se instituye lo que llamamos la cena del Señor, ¿no? La última cena, y vemos que Jesús va a explicar el sentido de su muerte. Va a decir que su sangre va a ser derramada para el perdón de los pecados y que en esa sangre se establece el nuevo pacto de Dios con los hombres, ¿no? Y que su cuerpo sería partido. Todo eso lo va a explicar a continuación, ¿no? Pero bien, antes de eso, pues tenemos aquí este suceso en los versículos 3 al 9, que sucede en Betania. Quizás es interesante resaltar que Betania era una población muy pequeña, una aldea, que se encontraba en las inmediaciones de Jerusalén, ¿no? Jerusalén era la gran ciudad a donde acudían todos los peregrinos para la celebración de la Pascua, porque ahí se encontraba el templo, en Jerusalén, y en esta última semana de Jesús, pues él está acudiendo continuamente a la ciudad, enseñando allí en el templo, y por la noche vuelve a Betania. Él se estaba hospedando allí, ¿no? ¿Quiénes vivían en Betania, que eran conocidos de Jesús? Simón el leproso. Simón el leproso. ¿Quién más vivía en Betania? Marta, María y Marta, María y Lázaro. Lázaro. Poco antes de esto que estamos leyendo aquí, Jesús había resucitado a Lázaro, ¿no? Eso lo relata Juan en el capítulo 11, ¿no? De su evangelio.
Entonces, eso también había sido un milagro impresionante que había llegado hasta Jerusalén, ¿no? Ya muchos habían empezado a creer en Jesús por ese milagro, ¿no? Sin embargo, aquellos que conspiraban su muerte no querían creer. Esto es algo muy importante de entender, porque hay personas que simplemente deciden no creer y pueden escuchar los milagros más impresionantes, incluso verlos delante de sus ojos. Pero si una persona escoge no creer, no va a creer, ¿no? Por mucho que vea, no va a creer, ¿no? Entonces, hay un componente en la fe que está estrechamente vinculado con la voluntad, ¿no? Nosotros escogemos, en cierta medida, creer o no creer, ¿no? Dios nos da señales, Dios nos llama, ¿no? Escuchamos el Evangelio y algo dentro de nosotros nos dice que es verdad, ¿no? Pero en el fondo hay algo de nuestra voluntad, ¿no? Nosotros respondemos o escogemos no hacerlo, quedarnos en la duda, en la incredulidad, ¿no? Y estos dirigentes judíos, cegados por su codicia, por su ambición de poder, ¿no? Viendo a Jesús como una amenaza, ellos, por muchos milagros que escucharon de Jesús y que ellos mismos presenciaron, ellos escogieron no creer. Antes atribuían al diablo lo que Jesús hacía, ¿no? Y eso les llevó a su condenación, ¿no? E hicieron que conspiraran su muerte y fijaros lo que iban a hacer, matar al mismísimo Hijo de Dios. El apóstol Pedro, si no recuerdo mal, esto lo leemos en el libro de Hechos, él, denunciando a los dirigentes judíos, dice que mataron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Pero eso estaba en los planes de Dios. Dios lo permitió porque esa era la forma en la que Jesús podía salvarnos, ¿no? Bien, pues vamos a ver qué sucede en Betania. Lo hemos leído, ¿no? Sí. ¿Dónde está Jesús aquí en este... ¿En qué casa se encuentra? En este acontecimiento que... Simón el leproso. ¿Qué era la lepra? Una enfermedad Una enfermedad contagiosa, mortal, ajá, mucho sufrimiento, la carne se iba pudriendo, ¿no? Donde la gente la aislaba. La aislaban, quedaban... Ajá. El hecho de que Jesús estuviese en casa de Simón el leproso, ¿qué nos dice esto en cuanto a Simón? ¿Seguía siendo leproso? Es que pone que el que había tenido lepra, Ajá. el que había tenido. Ajá. estaba sano, Estaba sano. estaba bien sano. Entonces, ¿por qué se apodaba el leproso? Porque había estado... Porque había estado con esa enfermedad. Tenía Ajá. Por aquel apodo. Había estado enfermo, había sido un hombre enfermo de lepra, con una enfermedad prácticamente incurable, pero ahora lo vemos sano. Y haciéndole allí pues una cena a Jesús y sus discípulos. ¿Qué es lo más probable que haya pasado? ¿Por qué estaba sano Simón? Dicen, Jesucristo lo sanó. Jesucristo lo sanó. Sí. ¿No? Y que él creía también. Claro. Creo que lo fundamental es que él creía en él y por eso Ajá. está En feliz. esa época tampoco se podía regular eso, era difícil. Claro. Todos los aislaban para Ujú. que se movieran solos allá. O sea, no se nos relata aquí el testimonio de su sanidad, cómo fue, pero sí que tenemos otras situaciones donde vemos a Jesús sanando leprosos, ¿no? Entonces parece que como que se sobreentiende, ¿no? Con lo que leemos aquí, ¿no? De que un hombre que había sido leproso, que había sido sanado por Jesús, y entonces pues ahora era creyente, ¿no? Y lo recibe a Jesús en su casa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Estando allí aparece alguien más. Vino una mujer Ujú. con un perfume muy caro y se lo derramó sobre la cabeza de Era la aceite, ¿verdad? Aceite aromático, ¿no? Ujú. Sí, un perfume. Ujú. Un perfume de nardo. Nardo Ujú. puro. Dice de mucho precio, ¿no? Pero era esa sustancia que se utilizaba para los muertos, ¿no? Ujú. Pues no estoy seguro, la verdad. Ay, No lo he investigado yo bien. Entiendo que no. Entiendo que él aprovechó la situación para decirlo de alguna manera, para hacerle, no sé,
para no hacerle sentir mal o algo así. Pero yo entiendo que eso lo tenía ella, para ella. Ujú. Lo que pasa es que ahí se lo dio a él. Ujú. Lo que sí que es verdad es que a los muertos se les aplicaban unas sustancias, ¿no? Para antes de sepultarlos, ¿no? Eso sí que se hacía, ¿no? Ahora, ¿qué sustancias eran? No lo sé, la verdad. No lo he buscado. Ahí dice perfume de nardo puro. Esto es lo que le aplican a Jesús. Claro. Lo que esta mujer Sí. va a derramar sobre él, ¿no? Fijaos el detalle que dice que era de mucho precio, ¿no? Ajá. Y la mujer lo que va a hacer es quebrar el vaso, ¿no? Y derramarlo sobre Jesús. Y este vaso de alabastro era una especie así muy dura. ¿O qué es alabastro, mejor dicho? Un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, ¿no? No, ¿de El qué? alabastro. El recipiente. ¿De qué sea el recipiente, me refiero? ¿De qué era el Sí, recipiente? Pues Sí. no conozco el alabastro, tendríamos que buscarlo. Alabastro. Es tipo yeso. ¿Un tipo de yeso? Hecho, Ujú, o sea, fuerte. ujú. Pero cerámica. ¿Una piedra? Negro. Como cerámica. ¿No tenéis ahí internet en el móvil? ¿Alguien para buscarlo? De mármol Alabastro. muy duro, algo así me suena. Ujú, Yo creo que es una piedra. ujú. No. Hoy en día tenemos la información al alcance de la mano. Dice que es un mineral blanco, compacto y Yo sí. translúcido. Yo sí. Entonces, Pero no. ¿Quieres leerlo de es nuevo? mineral. ¿Qué es el...? Mineral. Es un mineral blanco, compacto y translúcido que se ha utilizado desde la antigüedad para crear objetos de arte y decoración. Su belleza, suavidad y luminosidad lo convierten en un material ideal para dar forma a esculturas, lámparas, paneles y otros elementos arquitectónicos. Ujú. Entonces eso es el alabastro. Mira, en ruso está escrito que eso es el nombre de Yo dos sí. diferentes minerales, yeso y calcio, calcicita. Ujú. Eso es el Eso es el alabastro, ¿no? Pues ese es el recipiente donde guardaba esta mujer ese perfume, ¿no? Y lo que leemos aquí en el versículo 3 es que lo va a quebrar, ¿no? Y dice que lo derrama sobre su cabeza. Ujú. Estando Jesús sentado a la mesa, ¿no? Está ahí con todos, seguramente cenando, ¿no? Entonces viene la mujer, quiebra el y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Pero ¿qué reacciones? Algunos se enojaron dentro de sí. Uh-huh. Yo sí, no te olvides. Dicen, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Uh-huh. Lo veían como un desperdicio, ¿no? ¿En qué precio valoran el perfume? Versículo 100. 300. El denario era el jornal. Era la moneda que equivalía al pago por un día de trabajo, ¿no? Para, vamos a decir, el trabajo medio, ¿no? Mensual. No, diario. No, diario. Casi un año de trabajo. Casi un año de trabajo, ¿no? Es lo que valía ese perfume. Podemos ver que era muy caro, ¿no? Si lo traemos a nuestros tiempos, serían unos cuantos miles de euros, ¿no? Que valía ese perfume. Entonces, ¿podríamos decir que esa mujer estaba dando algo de mucho valor? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ella le daba eso como diciendo de lo que valía el Señor, Uh-huh. lo que ella lo sentía. ¿Para qué pensáis que esa mujer tendría guardado ese perfume? Pues yo creo que era para que esto, yo no sé, como la escritura es como algo que ya iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Y esto tenía que suceder, ¿no? Que esto era para, de pronto ya lo tenía para una ocasión muy, muy especial, ¿no? ¿Como qué, por ejemplo? ¿Como una boda, quizá? Como, sí, algo, una boda o
no sé, algo especial para ella, ¿no? Claro. Pero en realidad yo que Esa María sí, es familiar de Juan, de Lázaro. Familiar de Lázaro. Pues eso O de podríamos... O de Simón. Pues puede ser que ella, por agradecimiento, se pudo haber conseguido esto o de alguna forma, ¿no? Pueden ser diferentes motivaciones, ¿no? Ujú. Creo que, fijaos, si hacemos un salto al capítulo 12 de Juan, Sí, donde que se dice nos, que María y se nos relata el mismo acontecimiento. Juan, ¿qué? Pues, perdón. Sí, María era, sí, la Sí, hermana de, María, la hermana de de Lázaro Lázaro. y Marta. Pues Sí, entonces yo que ella ya, lo hace. pues, en agradecimiento, sabiendo quién era él, pues, Mm, o sea, dio todo lo que tenía Sí. que decir. Lo compro y ajá, porque yo de ella también había escuchado algo de lo que él decía porque él siempre estaba en Betania, ¿no? Seguro todas las noches se reunían o comían, hacían algo, y había escuchado algo de que, pues, digamos que eran los últimos días de él y cómo no hacer algo súper especial, diría yo. Creo que ya le resucitó el familiares, algo extraordinario. Ajá. ¿Sí? No, que no sabía que era María. ¿Sabes que ahí decía que María, ella envió por Jesús cuando se murió, pero él se demoró mucho en llegar? Sí, Sí, eso es lo que decía en esa parte. la historia de Lázaro, sí. ¿Creéis que podríamos decir que posiblemente ese perfume era lo más valioso que ella tenía? Yo creo que sí. En esa época tener ese perfume. Eso es como si hoy en día alguien coge un coche que tiene de pues, mucho valor, ¿no? Y se lo regala a otra persona. Toma, mira, te regalo mi coche, ¿no? Es como decir, oye... Pero también hay perfumes muy caros. También hay... Sí. Sí, sí. Algo que seguramente era lo más valioso que ella tenía, ¿no? Es posible, ¿no? Estamos intentando ver un poco más allá de lo que está escrito, ¿no? Y está subrayado que era de mucho valor. Era de mucho Hasta valor. que reprochó bien, la reprochó que podía vender y tener dinero. Los apóstoles. Ajá. ¿Quién nos dice aquí? Algunos se enojaron dentro de sí. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio, no? En el capítulo 12 de Juan se nos da el nombre de quién era el que principalmente se enojó. el que estaba murmurando. ¿Quién era? Lo tenemos ahí. Judas Iscariote. Porque era el que se encargaba del dinero. Es el que más le dolió. Bien roñoso. Ah. Fijaos. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ah. En Juan, Juan capítulo 12, en el versículo 4. Y dijo uno de los discípulos, Judas, sí, lo señala directamente. ¿Quieres leerlo en voz alta, William? ¿Quieres leerlo en voz alta? ¿El de Juan? Sí, el de Juan 12, capítulos 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Juan, de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ajá. O sea, Judas Iscariote se molesta, ¿no? Porque dice, esto es un desperdicio. Dice, esto podría haber sido vendido por 300 denarios, unos cuantos miles de euros, y por lo menos por habérselo dado a los pobres, ¿no? Ahora, fijaos en el versículo siguiente, porque aparentemente lo que dice Judas suena bien, ¿no? Es como, oye, ¿cuánto bien se podría hacer? Dice, oye, Judas está pensando en los pobres, ¿no? Como, qué buen chico que era, ¿no? pero fijaos lo que añade Juan, versículo siguiente, versículo 6. ¿El 6? Sí. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraída de lo que se echaba en ella. Ahí ya la han pillado antes. O sea que las verdaderas intenciones
de Judas no era amor a los pobres. Era... Es que, Ajá. no sé, yo creo que, por supuesto, todo esto es una enseñanza. ¿Qué enseñanza es? ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, no sé si lo que a mí me enseña es que alguien que es capaz de algo así, criticárselo a la mujer, con el amor que era evidente que se había hecho, no estaba bien motivado. Mientras que el Señor dijo, está ya ungiéndome para mi muerte. Ajá, claro. Él ha dicho esto, ¿no? Jesús lo dijo, sí. Sí, explicitó en el 6. Sí, era la sustancia esa. Porque yo no puedo... Pero a ver, era evidente que no, bueno, ella no lo había hecho por eso, pero que... Sí. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre os tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Fijaos aquí, si comparamos a esta mujer con el que la critica, Judas Iscariote, tenemos una lección muy importante para nosotros, ¿no? En realidad podríamos resaltar varios puntos aquí, ¿no? El primero que yo diría es que Dios siempre se va a fijar en el corazón, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿No? Aparentemente las intenciones de Judas eran muy buenas, ¿no? Es como amor por los pobres, ayudar a los pobres, ¿no? Pero en el fondo su corazón no estaba ahí, ¿no? Era para En el fondo, beneficio de él. Claro. Y lo peor era que era inquinoso, ya estaba señalándolo, oye, ¿tú por qué estás haciendo esto? Que no me lo hagas a mí. Que ante los ojos de la gente carnales se podía ver una buena intención, pero su corazón y su pensamiento estaba totalmente... Bueno, y eso pasa actualmente, a veces la gente que juzga a otro. No está señalando así. Es que es como el caso de la vida pobre, que da todo lo que tiene en esa moneda, pero era lo más valioso para ella. Ahí dice que alguno de hecho, ¿por qué no lo cogió para comprarse algo para ella? ¿No? Pero no, ya no. Claro. Y el siguiente punto que resaltaría aquí es lo que estáis comentando, ¿no? Que fijaos cuán dados somos muchas veces a criticar, ¿no? A juzgar a otros, pero el corazón no lo podemos ver. O sea, pero yo me creo lo extraordinario de esto es como Jesús poder ver esa persona, ¿no? Porque él siempre podía ver las intenciones de Judas, él sabía todo. Y él no recriminarlo allí, decirle, oye, es que estás haciendo esto mal, mira, es difícil, ¿no? Es algo que enseña muchísimo, ¿no? Que la gente trata de siempre de ver la paja en ojo ajeno, pero no se miran ellos su corazón, claro. Porque a veces creen que lo están haciendo bien y se lo creen. Y mírate primero tú, ¿no? Claro. Es algo así. Sí, eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Ahora, ¿qué creéis que habría pasado si Judas, en vez de decir esto, de que se le podría haber dado a los pobres, ¿no? Hubiese dicho, oye, ¿por qué este desperdicio? Esto me lo podría haber quedado yo. ¿Qué habría pasado? Eso sonaría fatal, ¿no? Pero esas eran sus intenciones. Eran más sinceras. Eran más sinceros, claro. Pero sonaría fatal. ¿Por qué sonaría fatal? Porque él sabe que eso está mal, ¿no? O sea, él sabe, esto está mal, no lo puedo decir. Nadie lo va a probar. Una cosa de muchísimo valor, porque le ponen el valor a eso, valía muchísimo dinero. Muchísimo dinero ese perfume. Entonces fijaos, ¿no? Lo que podemos aprender de Judas, ¿no? Es de qué manera él disimula, ¿no? Sus intenciones, ¿no? Sale de su boca como con otra apariencia, cuando en realidad es otra cosa lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces, fijaos que cuando uno juzga a otro, ¿no?
¿cuántas veces lo que estamos haciendo no es realmente como excusarnos a nosotros mismos, ¿no? Es como ocultarnos nosotros y dejar mal a otro, ¿no? Da que pensar, ¿no? Pero eso es lo que se practica hoy en día. Hoy en día uno habla con la mayoría de las personas y la gente está en la televisión, tú prendes y lo que más ven la gente de los programas son los programas de música que están metidos en la vida de los demás. No son felices porque quieren tener lo del otro, quieren que el otro, algo es, a ver si se me entiende, ¿no? Porque no... Incluso en redes sociales, pues digamos, usted hace una publicación y todas las personas se creen con el derecho de opinar sobre la publicación. Entonces es como que en sí es como que la gente se toma ese atrevimiento de opinar, sí, solo porque sí. Claro. Ahora, podríamos decir que esta actitud de criticar, de acusar, de juzgar, que está enraizada en el amor. No. Todo lo contrario, ¿no? Depende del corazón, de cómo lo estás transmitiendo, ¿no? Porque también se le puede decir a una persona, oye, pero esto no está bien, no... Corregir. Sí, claro, porque yo creo que no deberíamos de callar, ¿no? Pero si lo vas a hacer con mala intención o como si tú fueras el juez, tú no lo estás haciendo bien. Tendría que ser como que viniera de Jesús, ¿no? Como era de Jesús, como si se me entiende, como algo que no va con malas intenciones ni nada. Como cuando tú corriges un hijo. Tú oyes y te toca ponerte serio porque tú sabes que le va a pasar algo a tu hijo. Tú no vas a que haga esto porque le va a pasar algo malo. Claro. Algo así. Entonces, la mayoría de la gente no lo hace así, sino que lo que le explicó muy bien ella, sea derecho de opinar y hablar de tu vida y no lo veo justo. Sí. Yo creo que tienen que mirarse ellos bien en el corazón, o sea, o yo, ¿no? En el sentido mío, ver. Claro. Ahora, supongamos, ¿no? Así con lo que estás diciendo, ¿no? Supongamos que las intenciones de Judas hubiesen sido buenas, ¿vale? Que Judas está viendo pues una acción que no comprende y él realmente hubiese pensado de esa manera, diciendo, oye, con este dinero podríamos haber ayudado a los pobres, podríamos haber apoyado el ministerio de Jesús de otra manera, ¿no? No entiendo, esto me parece un desperdicio. Imaginémonos que él tuviese una intención honesta, que no es que él estuviese pensando egoístamente en robar él, en quedarse con algo, ¿no? Y entonces, con esa intención honesta, pues hubiese querido buscar una respuesta o corregir a esta mujer, ¿no? ¿Creéis que esta era la forma correcta de hacerlo? Porque, fijaos, podríamos decir que el comentario que él hace delante de todos es humillante para la mujer. Claro, es que ellos están primero murmurando entre ellos. Hay murmuración, o sea, está que lo que está, y entonces Jesús se da cuenta, ¿qué es lo que pasa? Es que de ella. Él la estaba humillando públicamente a la mujer, ¿no? O sea, esa tampoco es la forma de corregir. Incluso si las intenciones hubiesen sido buenas, esa no es la forma ni de corregir ni de buscar el porqué. Es que cuando casi que no merecía eso, porque como que dice, ¿por qué lo no desperdicias? lo merecías. Claro, también. Es como cuando la mujer te pone los cachos y todo el pueblo se da cuenta que te están colocando menos tú. Algo así, ¿no? Es horrible, ¿no? Si sus intenciones hubiesen sido buenas, ¿cuál habría sido la forma adecuada, correcta, de buscar una respuesta ante lo que estaba pasando? ¿Y qué tendría que haber hecho Judas? Hablar a solas. A solas. ¿Con quién? Con la mujer, ¿no? O con la mujer o con Jesús, ¿no? Porque era discípulo de Jesús. Podría haber ido a la mujer a solas y decir, oye, ¿esto por qué lo has hecho? Yo la verdad es que no entiendo, ¿no creéis que hubiera sido mejor? O ir a Jesús, mucho mejor, porque él era discípulo, ¿no?
Y oye, Jesús, esto no, la verdad es que no lo entiendo, ¿no? A mí me parece un desperdicio, pero ¿tú qué opinas? Si ya había aburrido, no sé. Ajá. Sí, no serví, pues como que para que, bueno, sí. Como pues digamos decirlo después, que como con qué objetivo. Con buscar una respuesta. Yo ¿no? creo que él no Es tenía como, una yo no- buena- él no tenía una buena intención. Claro, no la tenía. Es Eso sí ha sido, que- si se ha bien en el corazón de él, él se hubiera alegrado. No Mm. hubiera, ni siquiera lo hubiera tenido que por Ah. qué. Ya. Ya todos hubieran entendido que era porque era para él. Y ya eso ya era suficiente para todos. Ya. Él lo Ya. que buscaba era que todo el mundo se pusiera de su lado. Entonces, de esa manera, poder tener mayor cantidad de gente, más fuerza para por eso lo dicen los otros. Vaya. Que es lo que se hace muchas veces, ¿no? Claro. Cuando se habla de alguien, ¿no? O justificar su acto, ¿no? Ajá. Lo que ya estaba haciendo hace rato. Ya. Sí. Fijaos, ¿no? Cuánto podemos aprender de... Y qué actual es para nosotros, ¿no? La acción de Judas. Bien, pero vemos que Jesús va a defender a esa mujer que estaba siendo humillada, ¿no? Ujú. Y ahí también aparece, perdón que no hablamos, ahí aparece la envidia, ¿no? La envidia, porque claro, él está echando ese aceite a Jesús, ¿no? Entonces, le molesta, ¿no? Es como una envidia, ¿no? Ujú. Envidia, Sí, envidia, también puede ser. envidia. Ujú. También puede haber ahí cierta envidia, ¿no? Envidia, codicia, ¿no? Ujú. Bien, ¿cómo responde Jesús? Volvemos a Marcos 14. Con una enseñanza con amor. Ujú. ¿Quieres Que leerlo? es lo que a todo el mundo nos cuesta. Ah. Porque todos vamos, Sí. no tenemos ese amor que tuvo Jesús. Pero con sabiduría, Mm. porque digamos Entonces. él como pues digamos ser como nosotros, ¿cierto? Porque obviamente es eso, pero como una persona diferente, normal, pues él le hubiera corregido a Judas, ¿cierto? Él le hubiera dicho como, pues, Claro. pero no, él se enfoca es como en el acto de ella, en que ella valora la presencia de él y no como en lo que se hubiera podido haber hecho con el perfume, sino que es como, mira, es porque ella valora que yo estoy aquí, a mí me tienen, pero los pobres siempre van a existir, entonces puedes seguir ayudando a los pobres, pero a mí me tienes ahora. Entonces ella valora mi presencia y como fíjate en eso, fíjate en que ella está viendo más allá. Ajá. Sigue un poco con la línea que ya inició de Marta y María, que todos recordamos la enseñanza, que lo que más había valorado María era estar en los pies de Cristo para escucharle. Pues esto fue como una continuación. Y Jesús le dijo lo mismo, que ella seguía eligiendo lo mejor. A ver, sí que es verdad que ahí, o sea, un poco que lo que había hecho iba un poco en esta línea, que todo lo valoraba María, estando ahí. Se le también con cariño le dice Marta. Y no le dice, deje de molestarme, no que Marta. Como que entiende que ya está escogiendo lo mejor. Bueno, lo que él le dijo, ¿no? Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena hora me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Y el 9? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Quedó ya ahí para siempre. O sea que por un lado, esta mujer que le da a Jesús quizás lo más valioso que tenía, y Judas y otros, ¿no?, que la humillan públicamente, ahora vemos que Jesús lo que hace es defenderla públicamente. Y no solo defenderla, sino honrarla. Porque dice, donde quiera que se predique este evangelio, ya ha quedado aquí escrito, ¿no? Es como una predicción, ¿no? Claro, predicción, porque si sucedió esto. Una profecía, claro. Una profecía. Sí.
Podríamos, ¿qué nos dice esto acerca del carácter de Jesús? Que siempre está como al lado de que está siendo humillado. Uh-huh. O sea, se pone delante, no ve frente. Ajá. Justo. Yo lo Justo. dejo. Uh-huh. Justo la sabiduría. Ajá. Ajá. Justo, podríamos decir también, como en base a lo que tú dices, podríamos llamar a Jesús defensor de los débiles. Siempre, Cristian. Aquellos que son humillados, que son despreciados, que son tenidos en poco, que podríamos ver a Jesús como que Él Él los va a ayudar, los va a defender, va a levantar. Ajá. Eso forma parte del carácter de Dios, ¿no? Sí. Ajá. Algo que se repite mucho en toda la Biblia es que Dios levanta a los humildes, ¿no? Dios levanta a los humildes, pero a los altivos, a los orgullosos, a los presumidos, a los soberbios, Dios se distancia de ellos. Dios los humilla. Entonces, fijaos, una mujer que está siendo humillada y Jesús, ¿qué va a hacer? Defenderla y honrarla, ¿no? Con esto que dice, ¿no? De que, lo cual también es una enseñanza para nosotros, ¿no? Porque es mejor estar del lado de los humildes que del lado de los que se levantan a sí mismos, ¿no? Los altivos. Claro. Sí. Es que uno cuando ora, yo digo que siempre uno tiene que pedirle a mi Dios que te dé humildad. Humildad. Es mejor defender al indefenso, al débil, al pobre, ¿no? Que no ser de los que están humillando, machacando, criticando, ¿no? Ajá. Son buenas lecciones que podemos aprender de aquí, ¿no? Bien, por último, y terminamos ya, que se nos ha pasado la hora. Fijaos que ya lo último que hemos leído hoy, que también lo hemos comentado antes, son los versículos 10 y 11, ¿no? Y nos dice que entonces Judas decide traicionar a Jesús, ¿no? Y se va a hablar con los dirigentes judíos para ofrecerle a Jesús por dinero. ¿Podríamos decir que este discípulo aceptó con humildad la corrección de su maestro? No. No. O sea, fijaos, Judas se atrevió a humillar públicamente a esta mujer, y su maestro, porque Judas era discípulo de Jesús, su maestro corrige públicamente a Judas, ¿no? ¿Cómo? Honrando a la mujer. ¿Y cómo reacciona Judas? Me voy a traicionar a Jesús, ¿no? Es por despecho lo hizo, ¿no? Ajá. Por despecho y por dinero. Ajá. Pero es como si viéramos esa rabia, ¿no? Sí. De que este Jesús que se ha creído, ¿no? Pues ahora se va a enterar, ¿no? Me voy a vengar de él, ¿no? ¿Ah? ¿Creéis que nosotros como cristianos, ¿no? Es importante que recordemos que ser cristiano es ser discípulo de Jesús, ¿no? ¿Cómo creéis que debemos reaccionar nosotros cuando Dios nos corrige? Con humildad. Ahí está la clave, ¿no? Con humildad. ¿De qué maneras corrige Dios? Castigándonos a veces. Puede ser. Ajá. ¿Cómo Dios nos transmite su enseñanza para corregirnos? Con amor. Con amor. ¿Y de qué manera lo hace? Por ejemplo, ¿a través de la Biblia lo puede hacer? Sí. Claro, Sí, ¿no? Claro. Una revelación también. Ajá. Que lo que te quiere hablar a la persona. Es decir, que si leemos algo en la Biblia que nos confronta, ¿no? Que nos muestra que estamos haciendo algo mal, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Pues la humildad. Mira. La humildad. La humildad, ¿no?
hay personas que se enfadan, ¿no? Se enojan con Dios y rechazan la corrección, ¿no? Que es lo que estaba haciendo Judas, ¿no? Ahora, Dios puede corregir de otras maneras. Dios puede enseñarnos también por medio de otras personas. ¿Creéis que eso es posible? Por ejemplo, a los hijos les enseña por medio de sus padres, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, hay unos pastores, ¿no? Que también enseñan, corrigen. Puede ser un amigo que nos ve que no andamos bien y en amor nos dice, oye, eso está mal, ¿no? ¿Cuál debería de ser nuestra reacción? ¿No? ¿Cómo reaccionamos como Judas? ¿No? Que nos llenamos de rabia y decimos, ahora se va a enterar este, ¿no? Buscamos la forma de vengarnos, nos ponemos a la defensiva, que es algo muy, muy natural también, ¿no? Y enseguida pues nos ponemos a discutir y a pelear, ¿no? O optamos por la humildad, ¿no? Decir, oye, voy a considerar esto que me están diciendo, voy a pensarlo, voy a orar por eso, ¿no? Quizá es Dios el que me quiere corregir. Quizá he metido la pata, he ido más allá de lo que... ¿no? Interesante, ¿no? Todo esto lo podemos aprender para nosotros de la reacción de Judas, ¿no? Porque lo que está claro es que la forma en la que Judas respondió fue mala, ¿no? O sea, la rabia que vemos en él, ese orgullo que ni siquiera mi maestro me va a corregir, ¿no? Eso no está bien, eso no agrada a Dios, ¿no? Entonces es una lección para nosotros hoy también como discípulos de Jesús, ¿no? Bien, con esto terminamos. No sé si hay algún otro detalle que queráis resaltar del texto que hemos leído hoy.